buenos días para todos, espero se encuentren bien, que estén llevando esta cuarentena de la mejor manera, que estén pidiendo mucho a Dios por esas personas que están tan afectadas, sobre todo las de la comunidad educativa, porque a manera de chisme les cuento que ya tenemos varias personitas por ahí afectadas, confiando en Dios que salgan de la mejor manera, que salgan bien librados de esta, y pues que sea pronto también, que es lo importante. Bueno, chicos, recordarles varias cositas. La primera, no se les olvide que las clases en Zoom son obligatorias. ¿Listo? La segunda, en el tablón, que es la página principal de la plataforma, siempre les voy a dejar qué me están debiendo. Recuerden que el periodo académico se acaba el 19 de junio, es decir, el viernes de la otra semana. Pero ustedes saben que siempre se nos acaba una semanita antes, porque la otra semana es de exámenes. Es decir, que iríamos con clases más o menos como hasta el viernes. ¿Sí? O sea, digamos que como para notas. Ya la otra semana son exámenes y otra serie de actividades que se tienen programadas. ¿Listo? Entonces, para que estén pendientes de esa información. Si saben que me deben algo, como es el caso de Cortés por ahí, tienen plazo de aquí al jueves para que se me pongan al día con eso. ¿Listo? Entonces, para que estén pendientes. Si de aquí al jueves usted no está al día, yo ya lleno de unos esa vaina y usted asume consecuencias. O le tocará ponerse las pilas en el tercer periodo, o le tocará recuperar, o ya miraremos a ver qué hacemos, pero ya son sus consecuencias, ¿listo? ¿Profe, es para todas las materias o solo para su merced? Para mí hasta el jueves, tienen que empezar a averiguarle a los profes, igual pónganse como meta de aquí al jueves usted estar al día de todas las asignaturas, con eso no se me saturan la otra semana y con eso los profes tampoco tienen que decir, ¿listo? De aquí al jueves, pongámonos la meta, de aquí al jueves estar al día con todos los profes. Bueno, ustedes ya revisaron la plataforma y en la plataforma la clase de hoy se llama termodinámica. Entonces vamos a empezar con la clase y vamos a revisar qué es esa termodinámica. ¿Listo? Entonces, voy a limpiarles un momentico la cámara, a ver si es que de pronto está como... No, igual no mejoró nada, eso sigue igual de borroso. Yo creo que es como la capacidad, pero cuando ya convierte el video ya se pone como más clarito. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos hablar de termodinámica desde dos puntos de vista, desde dos ciencias. La primera ciencia, pues obviamente es la que más nos importa, que es la química. Y la segunda ciencia, que se encarga también de la termodinámica, es la física. Eso quiere decir que ustedes con el profe Christopher o en 11 van a ver esa termodinámica desde la física y también ven la termodinámica desde la química. Perdón. Resulta que esta termodinámica es una rama, tanto de la química como de la física, que se encarga del estudio principalmente de lo que tenga que ver con la temperatura. Pero esa temperatura también se encuentra directamente relacionada con el calor. Siempre que nosotros hablemos de esos dos términos, calor y temperatura, es porque nos están hablando de termodinámica. Termo, temperatura, y dinámica es como esa armonía que hay para todos los seres que son macroscópicos. ¿Listo? Aquí no vamos a hablar de microbios, aquí no vamos a hablar de cosas pequeñas, de átomos, sino que aquí vamos a hablar es de seres macros, de seres grandes, de seres como en el caso de nosotros, aunque yo no soy muy grande, pero soy macro, porque hago parte de la vida grande del planeta. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos entonces de ello, tener en cuenta termo, temperatura, y dinámica, la armonía que nosotros tenemos con la temperatura. Sabemos de antemano que nosotros los seres vivos, nuestra primera característica es que somos calientes. Estamos en una reacción endotérmica, producimos calor, pero no lo liberamos, no se va hacia el ambiente. Nosotros perdemos energía en forma de calor. Aquí viene otro término importante. Cuando hablamos de termodinámica, tanto para la física como para la química, vamos a hablar de energía. Y ustedes saben que la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma o se pierde en forma de calor. Por eso tenemos la relación entre energía, temperatura y calor. Cuando nosotros nos morimos, ¿qué es lo primero que le pasa al cuerpo? Se enfría. Se enfría, perfecto, perdemos el calor, perdimos la energía y por eso fallecemos. Eso le sucede a todos los seres vivos. Cuando nosotros tocamos un cuerpo inerte, como por ejemplo la mesa es fría.
¿cierto? Y eso es precisamente porque ella no tiene la capacidad de producir energía. Y no produce energía porque no cumple con un trabajo. La mesa no trabaja, por tanto no genera energía, por tanto no hay temperatura. Entonces, siempre que hablemos de termodinámica, vamos a estar refiriéndonos a tres conceptos importantes: temperatura, calor y energía. Y la energía es la capacidad que tienen los cuerpos para realizar un trabajo. Eso quiere decir que cada vez que nosotros hagamos algo, vamos a producir energía. Yo en este momento estoy hablando y estoy produciendo energía, es decir, que voy a sentir que la temperatura de mi cuerpo se va a elevar. A pesar de que afuera esté haciendo frío, a pesar de que afuera ya casi vaya a llover, al estar hablando constantemente, eso va a generar un trabajo en mi cuerpo, lo cual me va a generar energía y la temperatura va a subir. ¿Listo? Si nosotros hablamos desde la física, esta termodinámica tiene unas leyes y esas leyes se relacionan con la temperatura principalmente. Entonces, por ejemplo, la primera ley de la termodinámica dice que es la expresión generalizada de la conservación de la energía. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los cuerpos por naturaleza van a tener energía. No obstante, las leyes según la física son 4. Tenemos una ley 0, 1, 2, 3 y 4. Profe, usted dijo que son 4 leyes. Efectivamente, son 4 leyes específicas, pero también tenemos una ley 0. Esta ley 0 indica que todos los cuerpos, independientemente del cuerpo que sea, va a tener energía. Profe, ¿cómo así? ¿Un computador tiene energía? No la tiene, la recibe y por eso puede realizar un trabajo, pero igual se tiene relación con la energía. En la ley número 1, que era la que les estaba diciendo ahorita, es la conservación de esa energía. ¿Cómo esa energía se conserva o se pierde? Se pierde cuando nos morimos, pero se conserva durante el trayecto de la vida. Esto si hablamos de seres vivos, obvio. Pero si estamos hablando de seres inertes, entonces, por ejemplo, el computador conserva su energía por medio de la pila y eso hace que el computador pueda realizar su trabajo. Tenemos entonces otras leyes que se relacionan con esta termodinámica, con esta temperatura y tienen que ver, por ejemplo, en el caso de la segunda ley, con la entalpía. Y esa entalpía también es una relación directa con la química, porque la entalpía es la capacidad que tienen las reacciones químicas para liberar energía. ¿Se acuerdan de las reacciones exotérmicas, que son las que liberan energía? Esas tienen que ver con la entalpía. Cada vez que una reacción química libere energía en forma de calor, vamos a estar hablando de entalpía. ¿Listo? Podemos entonces hablar de otras 2 leyes que tienen que ver con la temperatura. Siempre que generemos energía vamos a generar temperatura, ¿no? Y por último vamos a tener la cuarta ley de la termodinámica, que es la ley de la, permítanme un segundo, la ley de la velocidad en las reacciones. Esta ley no se llama así, pero se relaciona con la química dependiendo de la velocidad que tengan las reacciones para poder generar de un reactivo un producto o varios productos. Cuando nosotros veíamos la velocidad de las reacciones, es como en un tiempo determinado un reactivo se puede convertir en un producto bajo unas condiciones específicas de temperatura, de volumen, de masa, que son las que afectan directamente esta velocidad. Es decir, yo puedo tener el agua, vamos a hacer el arroz, entonces le eché el agua y la puse a hervir. Se van a dar cuenta que herve más rápido esa agua sin que yo le haya echado la sal. Vamos a poner 2 recipientes. En uno voy a poner agua con sal y en el otro voy a poner sal solita. Ambos tienen la misma cantidad de agua. Herve más rápido la que está agua solita que la de agua con sal, y es precisamente por las características físicas y las características químicas que contiene la sal. El proceso de ebullición se va a tardar un poco más de tiempo y por eso va a tardar en hervir. En cambio, el agua que está solita herve más rápido y es precisamente porque la velocidad es más
¿cómo se les puede decir? Como que tiene menos sustancias, entonces es más ligera la velocidad de la reacción. Sin embargo, cuando ustedes estén en física, van a tener que ver específicamente cada una de las leyes, cómo se determina, cómo se calcula, para qué sirve, en qué momento la podemos aplicar. Ya en cuanto a la química, resulta que esa termodinámica maneja unas variables específicas. Entonces tenemos como variables la presión, el volumen, la temperatura, fundamental, y voy a volverlo a poner por aquí porque es una característica. Temperatura, me imagino estarán tomando nota porque uno de los puntos del taller es tomar nota de la clase, ¿no? La presión, el volumen, la temperatura, tenemos en cuenta algo que se llama la constante y tenemos en cuenta la masa. Esta masa medida en número de moles. ¿Alguien me recuerda qué son las moles, por favor? ¿Alguien que me recuerde qué son las moles? moléculas. Moléculas. Exacto. Moles es el diminutivo de moléculas. Pero en este caso, cuando hablamos de moles, decimos que es el peso real que tienen los átomos, ¿no? Hallamos la masa molecular ¿cómo? Por medio del peso de los átomos. Y eso se define gracias a la tabla periódica. Entonces, cuando nosotros tenemos estas características, que aunque no son las únicas, son las más importantes, podemos hablar del tercer estado de la materia. ¿Cuál es el tercer estado de la materia? Primero sólido, segundo líquido, tercero... Tapia. ¿Cómo? ¿Gaseoso? Gaseoso, perfecto. Ese tercer estado de la materia es el estado gaseoso. Y en la química, la termodinámica se encarga del estado de los gases, principalmente, del estudio de los gases, desde el punto de vista de presión, volumen, temperatura, constante y masa. ¿Listo? Si hablamos de ese estado gaseoso, hay unas leyes que rigen el estado gaseoso, y eso lo vimos el año pasado. Entonces, la primera ley del estado gaseoso es la ley de Boyle. ¿Sí recuerdan? Boyle, la segunda ley es la de Charles, la tercera ley es la de los gases, ley combinada de los gases. Todos estos son leyes combinada, y la última es la de gases ideales, que era la que preguntaba Juliana el otro día, que ¿cuáles eran las de los animales? ¿Sí te acuerdas, Juli, que me preguntaste? Entonces, si nosotros hablamos de la ley de ellos todas estas 4 leyes que plantea el estado gaseoso, tienen que ver con estas variables, tienen que ver con presión, con volumen, temperatura, constante y masa. Pero cada uno de ellos tuvo la necesidad de empezar a investigar o de empezar a relacionar estas constantes para poder determinar cuál es el comportamiento de los gases. ¿Por qué tantas leyes solo para el estado gaseoso? Porque resulta que los átomos de los gases están muy libres, y al estar tan libres, ellos pueden andar en el espacio sin ningún problema. Es decir, que tienen tantas características que nosotros, por naturaleza, no podemos determinar su comportamiento, sino que tenemos que hacerlo desde las leyes que ya se han establecido. Entonces, el primero en hablar de eso fue Boyle. Y Boyle se unió con un señor que se llama Mariotte. Y ellos argumentaron que los gases dependen de su comportamiento siempre y cuando tengan presentes la presión y el volumen. Para ellos hay una relación estricta entre el volumen y la presión. Eso quiere decir que para Boyle y para Mariotte no era importante la temperatura. Ellos decían, desde que exista un volumen y desde que exista una presión, la temperatura va a ser constante. Por ejemplo, cuando nosotros inflamos una bomba, estamos inflando la bomba y la presión del gas que introduzco en la bomba es la que hace que la bomba se expanda, que se vaya abriendo. Y eso que se expande, eso que se va volviendo grande, se llama volumen. No necesito que el aire salga caliente o salga frío. Lo único es que salga aire.
¿Para qué? Para que me infle la bomba, es decir, que me le dé un espacio determinado bajo una presión determinada. A veces nosotros intentamos inflar una bomba y por más aire que tengan los pulmones, no la puedo inflar. Y es porque me falta presión. Si yo tomo aire, si respiro profundo y boto ese aire lo más fuerte que yo pueda, eso me va a generar una presión y las paredes del látex se empiezan a inflar, se empiezan a hinchar. Y no necesariamente dependo de la temperatura. ¿Sí me hice entender esa ley o están perdidos? Niños, ¿perdidos o me hice entender? Ahí está bien, profe. Ahí está bien, listo. Resulta que para Charles, gracias, para Charles, entonces él dice, también vamos a tener presión, volumen y temperatura, pero para Charles no es importante la presión, él solamente relaciona el volumen y la temperatura. Entonces Charles dice, para mí solamente va a ser importante dos variables. Tengo en cuenta el volumen, es decir, el espacio del gas, lo que me va a ocupar el gas en espacio, y voy a tener en cuenta la temperatura. A mayor temperatura, menor volumen, pero la presión va a ser constante. Es lo que dice Charles. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un globo aerostático, el globo, sí, eso se llama el aerostático, el que se eleva por medio del calor. Entre más aire caliente haya, más volumen del gas, más se expande ese gas, y como los gases siempre van a buscar ir hacia la atmósfera, pues el globo más se va a elevar. Si baja la temperatura, se deshinchan, se desinflaman, se distensionan los gases y eso hace que el globo caiga nuevamente. Esa es la ley por medio de la cual trabajan los globos aerostáticos. A mayor temperatura, mayor volumen. Es como cuando nosotros nos comemos algo, tenemos gases intestinales y su mamá le dice, y no los podemos sacar del cuerpo, tenemos un dolor de estómago, se creció el estómago y no sabemos por qué. Y su mamá le dice, vaya, tómese un tinto o vaya, tómese un agua panela caliente. Eso lo que hace es que inflama un poco más el gas y tiene que salir del cuerpo sí o sí. Entonces ahí es cuando usted empieza a expulsarlos por medio de eructos o por medio de pedos, pero tienen que salir del cuerpo. A mayor temperatura, mayor volumen. Y si por cosas así en la vida, qué pena. Se llama ley combinada de los gases porque tiene en cuenta presión, volumen y temperatura. Recuerden que para Boyle no es importante la temperatura. Para Charles y Lusac, que son los dos que están trabajando, no es importante la presión. Pero en la ley combinada de los gases, todas son importantes. Entonces aquí tenemos volumen, tenemos temperatura. Recuerden que de cada una de estas fórmulas yo las puedo despejar y puedo solucionar ejercicios, ¿no? Esos ejercicios, ¿cuándo se solucionan? Cuando nosotros estamos trabajando leyes de los gases en noveno. Allá se solucionaban los ejercicios por medio de estas fórmulas despejadas, ¿no? Siempre que yo tenga una fórmula, voy a poder despejar para poder hallar una incógnita, es decir, yo puedo buscar el volumen inicial. ¿Cómo? Despejando la fórmula general. O puedo buscar volumen final, despejando la fórmula general. Y eso le sucede a todas las leyes que tenemos aquí. En la ley combinada de los gases, tanto el volumen, la presión como la temperatura son importantes. ¿Por qué? Vamos a poner el ejemplo de la olla pitadora. La mamá va a hacer los frijoles, entonces le echó una cantidad de agua definida. La mamá lo puso en la estufa y le puso temperatura. Al ponerle temperatura, aumenta la presión, disminuye el volumen. Si usted no está pilas, entre más candela tenga la olla, más presión tiene, menos volumen va a tener y se le va a quemar la olla de los frijoles. Tiene que estar pendiente porque los tres tienen que ser una armonía. ¿Para qué? Para que no se afecte, para que la temperatura no sea superior a la presión y la presión no sea superior al volumen. Si hay más presión que volumen, los frijoles quedan secos. Si hay más temperatura que presión, se me quema la olla y usted se metió en un problema. Por esa razón, las tres son
importantes. Aumenta la temperatura y aumenta la presión. Ponga usted la olla pitadora y no prenda la estufa, ¿qué le va a pasar? ¿Qué pasa si usted pone la pitadora en la estufa sin prenderla? Niños, ¿qué pasa si se Pues hace pone la pitadora en la estufa? ¿Cómo? bobo, no cocina nada. Eso, no va a pasar nada, no va a cocinar nada. Y es porque como no hay temperatura, no hay presión. Imaginémonos entonces también que vamos desde aquí de Bogotá en un bus de esos que tienen aire acondicionado. Y vamos aquí, chévere. Llegamos a Melgar y la temperatura está más o menos en unos 38 grados centígrados. ¿Qué sucede cuando nos bajamos del bus? Que nos ponga Sucede ese un calor todo impacto fuerte. de presión, Nos ya ahogamos que básicamente. cuando estaba en el carro, Eso, hay un choque de temperatura tan fuerte que ocasiona que la presión se suba y nos da dolor de cabeza. Nosotros llegamos a tierra caliente y el cuerpo como que se hincha un poquito y uno dice, bueno, tengo un dolor de cabeza terrible, no sé por qué. Eso es un cambio de presión. Al cambiar la temperatura, cambia la presión y por tanto el volumen también varía. Puede ser que su corazoncito lata más despacio o late más rápido y eso genera que la sangre circule más rápido o más despacio por el cuerpo y me va a generar que la presión se me suba. Eso nos va a ocasionar no solamente dolor de cabeza, sino que nos puede ocasionar mareo, nos puede ocasionar otro tipo de situaciones. Las tres son directamente proporcionales. Las tres juegan al mismo ritmo, las tres juegan al mismo tiempo. Como cuando estamos jugando un partido de fútbol. Vamos corriendo todo el tiempo. Subió la temperatura, subió la presión y sentimos que el cerebro se nos va a salir por la nariz. Es porque se inflamó, o sea, como que se subió la presión tanto que voy a necesitar que todo vuelva ahí, se regule. Cuando nos sentamos, baja la temperatura, pero no me puedo sentar de inmediato, porque al sentarme de inmediato baja la temperatura, pero también baja la presión y baja el volumen. Eso quiere decir que me puedo llegar a desmayar, puedo llegar a tener algún problema. Por esta razón, las tres son dinámicas. Recordemos, Boyle y Mariotte no tienen en cuenta temperatura. Charles y el Gay-Lussac, que ese es el nombre, no tienen en cuenta presión. La ley combinada de los gases, como su nombre lo indica, combina las tres variables. Y ahora sí vamos para la de los animalitos. ¿Quién recuerda cómo es la de los gases ideales? Pájaros volando es igual a... Número de ratones trotando. Ah, perfecto. Número de ratones trotando. Me imagino que no se acordarán qué es la P, qué es la B, la N, la R y la T. Pero lo identificamos. Desde que usted me diga que esta fórmula es de los gases ideales, yo ya soy feliz. ¿Por qué? Pájaros volando es igual a número de ratones trotando. ¿Qué es lo que busca esta fórmula en los gases ideales? Presión, volumen, número de moles, constante y temperatura. ¿Qué es lo que dice? Tiene que haber una presión y un volumen. Un número de moles, es decir, que los átomos tienen un peso, las moléculas tienen un peso, que eso es importante. Una constante, esa constante es, digamos que como el comportamiento de los gases durante cierto tiempo. Recuerden que esta constante nosotros no nos la inventamos, esta constante ya viene dada y nosotros no nos la podemos inventar. Esta es de 0,082 moles sobre Kelvin esa es la más largota, ¿alguien la recuerda? Aquí, 0,082 litros por atmósferas y Kelvin sobre mol. Esta constante nosotros no nos la podemos inventar, por eso se llama constante, porque es el comportamiento determinado de un gas en un lugar y espacio determinado, valga la redundancia. Esta no la tenemos que aprender. Sí vamos a trabajar las leyes de los gases, ¿no? Y la T hace referencia a la temperatura. Recuerden que siempre que nosotros hablemos de las leyes de los gases, no vamos a trabajar grados Celsius ni grados centígrados, sino que se trabajan grados Kelvin. Y es precisamente por las personas que investigaron las leyes de los gases. Si hubiese sido un colombiano, pues hubiera dicho que fueran grados centígrados o Celsius, que es lo mismo. Pero como no fuimos nosotros, pues tenemos que respetar la equivalencia que ellos tienen. En este caso se trabaja sobre grados Kelvin. ¿Listo?
Bueno, hasta ahí, ¿quién va perdido? Hasta ahí, ¿quién va perdido? Niños, No, profe, vamos bien. ¿vamos bien? Listo. Vamos Entonces bien, profe. recuerden, la termodinámica no es una ciencia, es una rama de la química y una rama de la física. Por esa razón, Christopher y yo nos podamos estar jalando los cabellos, porque tanto tienen que ver termodinámica tanto conmigo como tienen que ver termodinámica con el profe Christopher. Cuando ven termodinámica en física, están hablando de las leyes de la termodinámica. Pero si ven termodinámica en química, están hablando del estado gaseoso. ¿Y cómo es ese comportamiento de los gases frente a la presión, volumen, temperatura constante y masa? ¿Listo? Ahora bien, si nosotros hablamos de esta termodinámica, vamos a decir que se busca el equilibrio perfecto de una sustancia para que ésta pueda funcionar y que esta sustancia no nos vaya a causar ningún tipo de perjuicio. Entonces, si nosotros hablamos de termodinámica, vamos a decir que es la dinámica de la temperatura. Recuerden que tiene que ser no en un ciclo, por decirlo de alguna manera, sino que tienen que estar en dinámicamente, tienen que generar un producto que no cause afectación. Entonces hablamos de la dinámica de la temperatura. ¿Listo? Preguntas. ¿Preguntas? No, profe, todo está bien. Todo claro, como Entonces la... yo sí tengo preguntas. Por ejemplo, de la hoz, la temperatura, ¿cómo se puede medir? ¿Cuáles son los tres patrones de medida de la temperatura? Por grados Celsius, Celsius, Kelvin, muy bien, 1. Kelvin Kelvin, 2. y Y los centígrados, ¿no? Celsius y centígrados son lo mismo. Celsius es como el extranjerismo y nosotros aquí en Colombia le decimos centígrados, es un chichombianismo, pero es exactamente lo mismo. Hablamos de centígrados o Celsius, hablamos de Kelvin y me faltan unos. ¿Cuáles son? Fahrenheit. Los Fahrenheit, perfecto, bien, Paula. Ahora, si nosotros hablamos de la masa, esa masa, ¿cómo se puede medir en la química? ¿Cómo mido la masa en la química? Fahrenheit. No en ¿Gramos? Eso se mide en la kilogramos. física. En gramos. En física yo lo puedo medir en gramos, en kilogramos, en toneladas, En litros. ¿En moles? libras. En cambio en la física, ¿cómo lo mido? En la química. ¿Litros? Ajá. ¿Moles? En número de... ¿En número de? Moles. Moles, perfecto. Siempre que hablemos de masa en la química, nos estaremos refiriendo al número de moles. Recuerda que la clase pasada vimos la estequiometría, que fue la que duramos viendo como periodo y medio el año pasado, y es porque ese número de moles son la cantidad de átomos que se encuentran dentro de una sustancia, fundamentales en la química para saber qué cantidad hay de esa sustancia, cuántos átomos conforman esa sustancia como tal. ¿Listo? Si hablamos del volumen, ¿cómo se mide el volumen? ¿Usted que lo mandan a traer a la tienda? Vaya, traiga la gaseosa, ¿cómo? Vaya, tráigase una libra de Litros. gaseosa. Litros. Litros, perfecto. Siempre que hablemos de volumen, como es el espacio que ocupan los cuerpos, vamos a estar hablando de litros, de mililitros, y en la química, sustancias muy pequeñitas, ¿como cuáles? Mililitros. ¿Cómo? Mililitros. Mililitros, bien. Otra, cucharaditas, goticas. Échemele una cucharadita, échemele una gotica. Eso es en cuanto a la química. Si hablamos de la constante, pilas, porque la constante involucra temperatura, volumen, número de moles y la presión. Esta constante nos incluye todas. Miren, esta constante es, se los voy a poner por aquí, 0,082 litros por atmósferas. ¿Qué mide la atmósfera?
Cuando se habla de atmósfera, ¿de qué estamos hablando? Presión. De presión, perfecto. Atmósferas sobre Kelvin por mol. Si ustedes se dan cuenta, la constante nos involucra todo. Litros, atmósferas, Kelvin y mol. ¿Por qué es tan largo y por qué tiene 4 patrones de medida de tiempo? Porque cuando nosotros aplicamos la fórmula general de los gases ideales, tenemos que ir tachando las equivalencias en los factores de conversión. Por eso tenemos tantas derivadas dentro de un mismo valor. ¿Listo? Antes, cuando se trabajaba en la química, trabajaban las torres, aunque todavía lo hacen, y no torres de Sebastián Torres, sino las torres como atmósferas. Estas atmósferas son las que trabajamos hoy en día, pero antes se trabajaba un patrón de medida que se llamaban las torres, así se denominaban, y el símbolo era TOR, T-O-R-R, y era, digamos que un patrón de medida muy similar a las atmósferas. Cualquiera de los dos hablan de presión. ¿Listo? Bueno, chicos, no sé si tienen dudas, preguntas, inquietudes. ¿Cuándo vamos a ver esto de los gases? Creo que dentro del plan de estudios, en el tercer periodo, vamos a ver gases y vamos a tener que aplicar estas fórmulas. Aunque esto ya lo vimos. Recuerden que décimo es un recorderis de lo que ya hemos visto en años anteriores. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, señora. No. ¿No? ¿Ninguno? ¿Seguro? ¿Seguros? Bueno, listo. Entonces, no siendo más, pórtense juiciosos, realicen la actividad. ¡Ay, la actividad que está en Classroom! ¿No tienen preguntas de eso? ¿No tienen preguntas de crucigrama? ¿Ya lo revisaron señora. bien o ni siquiera lo han No, visto? profe, no hemos mirado la actividad. Bueno, Listo, entonces revisen la actividad en una carrerita. Si me llega a sacar de Zoom es porque se nos acabó el tiempo, ¿listo? Pero si la alcanzamos a revisar, les digo qué tienen que hacer. Bueno, entonces dice, solucionar la actividad del libro en la que aparece en el archivo PDF. Ahí les aparece un crucigrama y tomar apuntes de la clase. Entonces usted ya tomó apuntes de la clase, ya adelantó el primer punto. Ahora vamos a mirar el crucigrama. Entonces les voy Profe, a está muy compartir un largo. momentico la pantalla. ¿Cómo? Eso está un poquito muy largo, ¿no? Digo. Sí, está larguito. Les voy a Pues compartir es la pantalla básicamente para como que sepan colocar qué las tienen que fórmulas, ¿no? hacer. ¿Cómo? Es como colocar las fórmulas de eso. Las fórmulas químicas de cada una de esas sustancias. Entonces, Sí, por señora. ejemplo, espérenme que se me perdió ahora lo que voy a compartir. Espérenme, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Listo. Entonces, lo que ustedes van a hacer es que van a buscar la fórmula específica de esa sustancia. Y luego, oiga, no lo veo, ¿dónde estará? Aquí ya. Y viene y la pone en el crucigrama. ¿Ahí ya están viendo el crucigrama? Sí, señor. Señora. señora. Listo, gracias. Entonces, dice, completa el crucigrama. Entonces, en la siguiente página les van a aparecer las fórmulas. Entonces, la fórmula del amoníaco, NH3. Entonces, usted viene y ubica aquí el número 1, que es este, NH y el 3. El número 3, ¿no? No es que van a escribir 3 y no les va a caber y se van a matar la cabeza. Ponen el número NH3. Segunda fórmula, dice que el fluoruro de plata. ¿Cómo es la fórmula del fluoruro de plata? FAG. Entonces tenemos aquí FAG. Perdón, AGF. Primero el metal. AGF. Si lo quiere ir completando, hágalo de una y va adelantando. Bromuro de zinc. ZNBR. ¿Dónde está el número 3? ¿Este es el 3, sí? ¿Cuál es el 3? Ayúdenme, porfa, porque ya estoy medio ciega. Ese, profe. ¿Este que estoy aquí? Sí, señora. ¿Sí? Listo. Entonces dice que es bromuro de zinc. ZNBR. Pero como tengo 5 espacios, tiene que haber un número que se encuentra ahí específico. Entonces vamos a buscar qué número es el que hace parte del bromuro de zinc. Miremos. Bromuro de zinc. Debe hacer falta un número. Listo, ZNBR2. Entonces, ZNBR2. ¿Listo?
No se me vayan a complicar por los números. Recuerden que es solamente poner la fórmula y ahí ella solita va cuadrando. Vamos con la siguiente. Agua. Es así, mejor dicho. Fórmula del agua. H2O. H2O. ¿Y el 4 dónde está? Es que aquí en el computador no es que se vea muy bien. H2O. Ahí la tienen. ¿Sí? Este es el número 4, el que estoy señalando. ¿Sí, El agua es niños? el punto. ¿Sí? El Listo, entonces agua es ubican el ahí 6. H2O. Pilas. Ok. Está larguito. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Si hay alguna fórmula que no les da, si hay alguna fórmula que no les coincide, me avisan. ¿Listo? Y con eso intentamos solucionar. Como sé que el crucigrama está larguito, si no me lo... No, yo creo que sí lo alcanzan a entregar hoy de aquí a las 5 de la tarde. Si no, plazo máximo hasta mañana. ¿Listo? Para que no nos vayamos a meter en problemas. Les digo otra vez, plazo de aquí hasta mañana si no me lo alcanzan a terminar. ¿Listo? Cualquier cosita me avisan, cualquier fórmula que no les dé, me avisan. ¿Sí hasta ahí?